su trono rodeado de luz. Lunes 20 de febrero. Iniciamos, hermanos, la última semana ya de este mes de febrero. Y hoy lunes, el Evangelio para hoy está tomado de San Marcos, capítulo 9, versículos del 14 al 29. Doy lectura a la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó: gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre: desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿qué quiere decir eso de que si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él le respondió: esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura del Evangelio de San Marcos y especialmente con la lectura de este capítulo 9, donde ya hemos visto, ¿verdad?, el pasado sábado, cómo el Señor Jesús subió al monte, haciéndose acompañar de 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Pero obviamente dejó a los otros 9 al pie de la montaña. Allá en el monte, pues el Señor se transfiguró. Y al llegar, obviamente después de la transfiguración, el Señor pues bajó, ¿verdad?, de la montaña. Y al llegar donde estaban los otros apóstoles, o sea, el resto de los apóstoles, nos dice el texto de hoy que vio que mucha gente lo rodeaba y que algunos escribas estaban discutiendo con ellos. Claramente, cuando leemos el relato, nos damos cuenta que la discusión se debía a que los apóstoles no habían podido expulsar el demonio que tenía el muchacho. Y aunque la discusión era con los 9, en realidad era una puesta en duda, ¿verdad?, del poder del Señor Jesús para expulsar demonios. Ahora, es importante, hermanos, como el Evangelio de San Marcos, una de las características que tiene es que el Evangelio de Marcos es el que más
liberaciones o expulsión de demonios nos va a presentar. De hecho, Marcos busca de esa manera presentar una guerra frontal entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Pues sabemos que el reino de las tinieblas es ahí donde los demonios se empoderan para hacerle daño a la humanidad. Pero cuando llega el reino de la luz, o sea, llega la palabra, llega el reino de Dios, es ahí donde las tinieblas retroceden, ¿verdad? Y es ahí donde hoy la palabra de Dios, Cristo mismo está llegando y obviamente se deja ver esa maldad, ¿verdad?, de el demonio. Ahora, es interesante porque cuando Jesús preguntó de qué estaban discutiendo, dice la palabra que de entre la gente uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo, el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Notemos que acá el que hablaba era el padre de ese joven, ¿verdad?, que como ya se nos dice, está endemoniado, o sea, tiene una posesión demoníaca. Pero hermanos, claramente nos dice el texto que el padre de este niño le dijo a Jesús: les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero ellos no han podido. O sea, ellos no habían logrado expulsar aquel demonio. Aquí, hermanos, es importante comprender cómo a través de la historia la existencia de demonios es una realidad. Muchas personas, fíjese, cuando en algún momento hemos hablado, me dicen: Padre, pero eso es realidad o eso es verdad. Cuando se habla de cómo se da la posesión demoníaca, o sea, hay personas que dicen: ¿y eso es cierto o es un invento? Algunos incluso piensan que solo en el cine, ¿verdad?, solo en las películas es que se da el tema de la posesión demoníaca. Pero hermanos, la posesión demoníaca es una realidad clarísima. Ahora, hay dos tipos de posesión: la posesión activa, que es como la que hoy se nos describe en el texto, que habla de uno o varios demonios que poseen a una persona y que esa persona pues hace escándalo, ¿verdad? A veces dan alaridos, a veces pues como dice acá, lo tiran al suelo, echa espuma por la boca, rechina los dientes, se queda tieso, etcétera. Esa es una posesión demoníaca activa, o sea, se nota las acciones con el propósito de hacerle daño a ese cuerpo que el demonio o los demonios hacen. Pero tenemos la segunda posesión, que es la posesión pasiva, y que esta quizás es la más, diríamos nosotros, la más dura o la más difícil, porque sabemos que es una posesión que muchas veces no hay mayores signos, pero que ahí está atormentando a la persona, ahí está el demonio dañando esa vida. Ahora, por ello, hermanos, es que es importante, mire, que nosotros podamos tener una verdadera comunión con el Señor. Aquí no se trata, fíjese, lo digo con mucho respeto, no se trata si usted dirá: mire, yo no creo en eso, y como yo no creo en eso, por eso a mí no se me da. No, no se trata de eso, porque en realidad la maldad está ahí y está para hacerle daño. Como dijo el Señor, el demonio, el diablo ha venido para matar, para robar y para destruir. Ahora, todos estos demonios
buscan matar a la persona, pero obviamente lo hacen a pausas, ¿verdad? Lo atormentan. Acá tenemos el ejemplo de cómo este joven, él era atormentado por un demonio. Ahora, antes del Señor Jesús, nadie a través de la historia había expulsado demonios. Nadie, hermanos. En toda la historia bíblica vemos cómo no era posible. ¿Por qué razón? Porque los demonios, obviamente tienen mucha fuerza. Pero es hermoso como cuando el Señor Jesús vino y Él trajo el reino de Dios, fue ahí donde Jesús fue el primer hombre en la tierra que comenzó a expulsar demonios con la autoridad del reino de Dios. Ahora, esa autoridad, recordemos que le fue dada a los discípulos. Claramente, los evangelios nos presentan como el Señor Jesús a los 12, que después de ser discípulos, el Señor los envió a predicar, y de esa manera ellos se graduaron, diríamos, para que fueran apóstoles. A ellos, hermanos, el Señor les dio la autoridad para expulsar demonios. Esa autoridad es la que hoy el Señor sigue depositando en todo aquel que se dispone a servirle a Él, en toda aquella persona que es Dios el que decide dar esa autoridad para poder así enfrentar esos demonios y expulsarlos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Ahora, los apóstoles o el resto de los apóstoles que estaban al pie del monte, ellos no habían podido expulsarlo. Y acá diríamos nosotros, pero bueno, ¿por qué razón no habían podido expulsarlo? Y el mismo Jesús les va a dar la respuesta a ellos cuando son ellos mismos los que al final veremos que le dicen: Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar ese demonio? Y Jesús les va a decir que esa clase de demonios solamente puede ser expulsada a fuerza de ayuno y oración. Pero oiga, ahí entonces el Señor está dando la clave. Y querido hermano, así como sucedió hace 2000 años, asimismo hoy en día hay tanta necesidad, hay tantas personas que por diversas razones están siendo atormentados por los demonios. Y oiga, cuando hablamos de esto, insisto, no necesariamente aquellas personas que tienen esos demonios, ¿verdad?, que echan espuma por la boca, etcétera, etcétera. No, porque cuánta gente tiene el demonio del odio en su corazón. ¿Cuánta gente tiene la ira, la envidia, el enojo, el orgullo, la altanería, la soberbia en sus corazones? Y esos son demonios, hermanos, que se han apoderado de las personas cuando las personas abren puertas para que entre la maldad. Ahora, ¿cómo expulsar esos demonios? Y el Señor ahora nos dice que esa clase de demonios sale a fuerza de ayuno y de oración. Yo le invito a usted, querido hermano, para que en este tiempo podamos nosotros orar y echar mano de esa autoridad que el Señor nos ha dado, para que a través de esa oración, a través de ese ayuno, nosotros seamos empoderados. El Señor nos llene de esa fortaleza, que el Señor renueve esa autoridad, para que de esa manera poder nosotros hacer la obra que hicieron los apóstoles, que inició con Jesús y que ha seguido el Señor asignando
a su pueblo para tener esa autoridad. Ahora, es interesante porque el Señor entonces pide que le lleven al muchacho, y mire que le dijo el Señor: tráiganme al muchacho. Y dice la palabra que se lo llevaron, y en cuanto el Espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra, lo revolcó, le hizo echar espumarajos, etcétera, etcétera. Esas acciones son las que el demonio en este momento está haciendo para dañar ese cuerpo, para dañar el cuerpo de aquel muchacho. Pero es interesante porque Jesús ahora vemos cómo está dispuesto para poder ayudar a aquella familia. Pero hubo algo, hermanos, que detuvo por un instante esa acción, porque le dice el padre del niño. Desde pequeño le dice, y muchas veces el demonio lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero oiga lo que le dice: pero si algo puedes hacer, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Aquí veamos cómo el hombre le dice: si algo puedes hacer. Y por eso es que Jesús le dice: ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Y aquí, hermanos, está la clave entonces. ¿De qué? ¿A qué se refiere cuando le dijo, si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Claramente el Señor está diciendo que la fe es un elemento importante a la hora de expulsar un demonio. ¿Y por qué la fe es un elemento importante? Porque la fe en realidad es confianza en Dios. Y es la confianza que todos debemos de tener en saber que el Señor está peleando las batallas, en saber que el Señor está con nosotros, que no estamos solos. Esa confianza nos la da, obviamente, ese conocimiento de Cristo, donde nosotros llegamos a la conclusión, como dice la palabra, que para el que cree todo le es posible, que para Dios no hay imposibles. Pero ahí entonces nosotros llegamos al conocimiento, ¿verdad?, que todo es posible para el que cree. Aquí vemos entonces cómo Jesús le dice, ¿qué quieres decir con eso de si puedes? Y le dice, yo puedo. Pero aquí viene la otra parte, todo es posible para el que tiene fe. Entonces dice el texto, y esto me encanta, el padre del muchacho le dijo, creo, Señor. Ahora, hermanos, aquí está entonces un elemento maravilloso en la realización de un milagro. Mire, sabemos nosotros que el poder del Señor es inmenso, es ilimitado, y que tiene poder el Señor para obrar en la vida de su pueblo de una manera completa. Pero aquí es interesante porque el Señor tiene el poder, pero la fe del que va a recibir el milagro también es importante, porque no se trata que el Señor va a obrar en personas que no creen o personas que no anhelan recibir el milagro del Señor. No se trata, porque no es así la cosa. Se trata que el Señor entonces, Él viene a obrar verdaderamente, esa es su voluntad, pero exhorta a la persona a que abra su corazón, a que crea, porque cuando cree es ahí donde todo nos es posible. Por eso, queridos hermanos, les animo para que seamos personas de fe, personas que le hemos creído a Cristo, personas que en verdad hemos comprendido que el Señor tiene todo poder para obrar.
pero que en la medida que yo le creo, en la medida que yo verdaderamente me dispongo, en la medida, hermanos, que yo abro mi corazón, me despojo de toda duda y me fortalezco con la fe y la confianza en Cristo, ahí es donde el Señor va a obrar maravillosamente. Le animo para que hoy le creamos a Dios, y al creerle, Él hará grandes obras en nuestras vidas. Queridos hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.